del DEDUE, de la Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante dentro del contexto de la medicina legal. Vamos a ver dos ciencias que nos van a ayudar en cuanto al esclarecimiento del hecho, vinculados a temas de envenenamiento, vinculados a tema de ingesta de sustancias tóxicas que en ocasiones conllevan a la muerte de la persona. En ese sentido, entonces, el análisis estará vinculado a dos aspectos prioritariamente: la toxicología forense y la química forense. El contenido comprende los siguientes aspectos: toxicología y química forense, sección pericial de toxicología, la sección de pesaje y análisis de droga y, por último, la sección de investigaciones químicas y toxicológicas. Veamos al respecto. En el caso de la toxicología forense, la toxicología forense es una ciencia que se agencia de varios métodos de investigación orientados a aspectos médicos legales en casos relacionados a envenenamiento y a muerte de la persona. Envenenamiento por ingerencia de sustancias tóxicas y al aspecto de la muerte para poder determinar si esta fue de propia mano del sujeto, es decir, un tema de suicidio, o si fue por mano ajena, un tema vinculado a homicidio, asesinato, a parricidio, etc. Además, también tener en cuenta que la toxicología involucra el estudio de muchas sustancias tóxicas que puede conllevar no solo al deceso de la persona, sino también a causar una lesión, una afectación a la integridad del sujeto. De tal manera que si hay algún tipo de sospecha sobre la ingesta de sustancias, necesariamente tendrá que haber una reacción en el organismo. Y estos aspectos serán investigados. Y el tema de la ingesta no necesariamente involucra que la persona que está encargada de la investigación pueda apreciarlo visiblemente. En consecuencia, el estudio tendrá que ser profundo, lo suficiente en el laboratorio para poder llegar a una buena y sustentable conclusión. La química forense es una rama de la química que se va a encargar de estudiar las interacciones entre compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica que se encuentren en el escenario del crimen. Estos aspectos van a vincular a trozos de tela, a pigmentos, a vidrios, a restos de objetos hallados en el lugar, a pólvora, a sangre, a tejidos y otros aspectos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Pongamos atención a cada una de estas piezas. En el caso de los trozos de tela, cuando se haya producido, por ejemplo, agresiones entre la persona y se encuentra el escenario del crimen. El tema de la agresión es un elemento natural porque la persona siempre va a estar a la vanguardia, a la defensa, a la lucha por su vida. Y en consecuencia, este elemento puede ser hallado en el escenario del crimen. El tema de vidrio, porque puede representarnos un elemento utilizado para lograr afectar a la integridad de la persona. Los restos de objeto, porque la lucha puede conllevar a haber botado infinidad de objetos en el escenario. La pólvora, cuando está vinculado a temas de uso de arma de fuego, disparos, que necesariamente tendrá que hallarse los elementos por tema del impacto, por tema de los huecos que pueda generar en el lugar. La sangre, que también debe ser evaluada
para ver si corresponde a la persona, los tejidos, que pueden constituir un elemento también importante. Todos estos aspectos orientados a un solo destino, el destino de que se pueda esclarecer al final de un proceso este hecho delictivo, resumiéndolo en quién fue el que mató al sujeto, quién fue el que agredió al sujeto y luego le ocasionó la muerte. En ese sentido, es importante que estos estudios sean sometidos a un laboratorio. Por ello, la creación de secciones vinculadas al estudio de estos aspectos. Por ejemplo, la sección pericial de toxicología. Esta sección comprende exámenes de toxicología y de dosaje etílico. El examen toxicológico para saber qué tipo de sustancia fue la que ingirió la persona, si esta sustancia realmente era tóxica o no al organismo. El examen de dosaje etílico para establecer qué grado de alcohol tiene la persona, si corresponde a un delito o si corresponde a una falta. Todos estos exámenes involucrarán un estudio sobre el fluido biológico, si es que el sujeto está con vida, y sobre el estudio hacia las vísceras extraídas de los cadáveres, porque también estos elementos pueden ser extraídos del organismo de la persona. Mientras más pronto, mejor. También tenemos que tener en cuenta que en esta sección se advierte que tanto la química como la toxicología forense son ciencias que van a orientar sus conocimientos químicos, analíticos y sus principios en la detección de venenos o de sustancias, para poder saber qué cantidad ingestó la persona y qué sustancia es, así como también los efectos que le ha generado al organismo, si es que el sujeto está con vida o si el sujeto está con muerte, con la finalidad de establecer las causas y además también las circunstancias de las intoxicaciones, es decir, si fue producto de un homicidio, si fue producto de un suicidio, si fue producto de alguna obligatoriedad hacia la persona. Además también saber cuánto de medicamento, cuánto de droga o cuánto de veneno ingestó la persona, para poder entender el resultado final, o la afectación a la integridad o el fallecimiento del sujeto. La sección pericial de toxicología también realiza análisis que van a comprender muestras, que va a comprender la extracción y al final un procedimiento que conlleve al resultado. Para la obtención de este resultado al cual me estoy refiriendo, necesariamente tengo que pasar por estos caminos: la obtención de la muestra, la cantidad de muestra, en qué oportunidad tomé esa muestra para obtener finalmente el resultado y poder plasmarlo en un documento que va a ser llevado a la Administración de Justicia para su correspondiente evaluación. Estas muestras utilizadas en los análisis toxicológicos pueden comprender varios aspectos. Algunos ejemplos: la sangre, la orina, el contenido gástrico, el cerebro, el hígado, el riñón, los cabellos. En el caso de sangre y orina y cabellos, entre vivos. En el caso de contenido gástrico, cerebro, hígado, riñón, intramuertos. Para la sangre nos va a servir el análisis para diferentes aspectos: aspectos de droga, de alcohol, de solventes orgánicos, de plaguicidas, de fármacos, de metales, de gases. En el caso de la orina, destinado a establecer si hay o no drogas, qué tipo de droga corresponde, solventes orgánicos, plaguicidas, fármacos y metales.
En el caso del contenido gástrico, involucra los solventes orgánicos, plaguicidas y fármacos. En el caso de la muestra obtenida del cerebro, solventes orgánicos, plaguicidas, fármacos y metales. En el caso del hígado, la droga que se ingestó, plaguicidas, fármacos y metales. En el caso del riñón, la droga ingestada, plaguicidas, fármacos y metales. Y en el caso de los cabellos, la droga y los metales ingestados. La sección de pesaje y análisis de droga. Se tiene que tener en cuenta la secuencia y su elaboración. En el caso de la secuencia del acto de pesaje y el análisis de droga, la persona interviniente es conducida al laboratorio cuando es un análisis directo al sujeto. Pero si es una evaluación sobre el tema de pesaje, es lo que se le encontró al sujeto, en poder del sujeto o cerca al sujeto. Y este elemento que se le encuentra al sujeto necesariamente tiene que determinarse si es o no es droga. En consecuencia, este elemento debe ser lacrado y llevado al laboratorio para el acto del pesaje. Sobre el tema del pesaje, hay un peso inicial sobre lo que se encontró. Sin embargo, esta sección de pesaje y análisis hace un distingo entre lo que es el peso de la droga exacta, es decir, el peso neto, de lo que se halló, el peso bruto, para poder determinar si nos encontramos frente a un tema de microcomercialización, macrocomercialización, de consumo directo de droga o no. Estos aspectos nos ayudan a cuantificar la cantidad de droga hallada y nos ayuda porque finalmente es trasladado en un documento que va a ser enviado a la Administración de Justicia y que va a ser evaluada. La evaluación prioritariamente no está dirigido sobre el pesaje inicial, sino sobre el peso neto de la droga y el tipo de droga que se halló. También corresponde la elaboración ilícita de drogas. En la elaboración ilícita de drogas corresponde el aspecto del proceso de producción de coca y cocaína y la inspección en el lugar de la elaboración. Porque cuando se producen las intervenciones en las viviendas, incluso en las propias empresas, necesariamente hay que verificar el lugar, saber si hay insumos que conlleva a la elaboración de drogas o si corresponde a la elaboración de otros productos que puedan ser industriales y se va descartando. Por eso es importante la sección de pesaje y análisis de drogas. Ve aspectos de microcomercialización, macrocomercialización e incluso el insumo de sustancias ilícitas a nivel empresarial. En la sección de investigaciones químicas y toxicológicas se ven dos aspectos: las técnicas utilizadas en la detección de sustancias químicas, es decir, las muestras biológicas y no biológicas que deben de contar con una metodología que involucre selección y sensibilidad para saber propiamente a qué sustancia corresponde y si ésta ha sido reciente o ha sido antigua. Su fundamento está vinculado al uso de métodos de análisis con aplicación en toxicología y también en química forense. Contiene pruebas como ciencia cualitativas, ensayos espectrométricos, ensayos cromatográficos y ensayos inmunoquímicos. En función a todos estos aspectos, entonces, nos queda claro que el tema de toxicología y química forense son elementos altamente importantes y contributivos al magistrado, en cada caso en concreto. En consecuencia, las conclusiones a las que se han arribado son las siguientes.
que el estudio toxicológico y químico forense contribuye como una evidencia, no como prueba, sino como una evidencia importante que ayuda al esclarecimiento de los delitos. Tanto el tema de tráfico ilícito de drogas, micro, macro comercialización, insumos químicos, como también determinar si estamos frente a un sujeto consumidor de droga, que como sabemos también puede desarrollar conductas delictivas. El estudio toxicológico y químico forense que se efectúa en las secciones contienen técnicas de análisis que generan resultados confiables, es decir, que si bien es cierto, estos elementos en su inicio constituyen evidencias, pueden llegar a adquirir la condición de pruebas si es que el magistrado lo estima así conveniente. Por ejemplo, llegar a la oralización de los documentos que contienen los resultados de estas muestras tomadas para someterlo a una especificación que tiene que hacer el perito, o incluso a un debate pericial, y va a adquirir la condición de prueba. Prueba sumamente importante dentro del proceso penal. He concluido, señores. Gracias.